Hola, muy buenos días todavía. Creo que ya estamos en vivo, estamos iniciando este seminario con el licenciado Rogelio Gómez Hermosillo. La desigualdad que se debe combatir es la desigualdad artificial, la que generan los políticos para sus socios, seguidores y amigos, ya que esta genera pobreza. Buenos días, en esta mañana me es grato presentar al licenciado Rogelio Gómez Hermosillo, quien estudió la licenciatura en Sociología en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Es consultor de organismos internacionales como el Banco Mundial, el BID, el PNUD, la UNFPA. Es asesor en programas sociales en diversos países como Guatemala, Belice, Honduras, El Salvador, Paraguay, Pakistán, Egipto, Yemen, Camboya y Tanzania. Es miembro de la Asamblea Consultiva del CONAPRED y fue miembro de su Junta de Gobierno del 2009 al 2012. Es miembro también de la Asamblea Consultiva del COPRED de la Ciudad de México. Licenciado Rogelio Gómez Hermosillo, gracias por aceptar esta participación en esta intención ciudadana. Le cedo la palabra y vamos a dejar una sesión de 30 minutos para posteriormente iniciar una rueda de preguntas y respuestas de 15 minutos de todos aquellos ciudadanos que el día de hoy nos están viendo a través de redes sociales o a través de la plataforma. Bienvenido. Muchísimas gracias, Gabriela. Con mucho gusto, soy Rogelio Gómez Hermosillo y acudo al llamado de Sumamos porque estoy convencido que la ciudadanía, que las personas ciudadanas, ciudadanos comunes y corrientes que tienen todas sus intenciones, preocupaciones con su familia, con su trabajo, etcétera, tienen que involucrarse en los asuntos públicos y la situación que vivimos en nuestro país lo requiere. Con mucho gusto voy a compartir con ustedes una reflexión sobre cómo está la situación de la política social y las acciones que se realizan frente a la pobreza y la desigualdad. Es un tema en algún sentido muy sobado, pero también sobre el que hay una serie de ideas que no siempre nos ayudan a avanzar. Y me gusta, ojalá esto sirva para clarificar cuál puede ser una agenda de un proyecto ciudadano que realmente ponga a las personas en el centro y que haga que nuestro país supere ese flagelo que es inaceptable, que es la pobreza. Voy a compartir una presentación, espero que eso ayude a que se entienda mejor, digamos, lo que estoy planteando, y vamos pues para aprovechar bien el tiempo. De entrada, México no es un país pobre. No es un país del África subsahariana, no es un país con escasez de recursos, pero la mitad de su población no tiene ingreso suficiente para adquirir la canasta más básica. De hecho, somos de economía 12, estamos entre las 15 economías más grandes del mundo, pero ya que le ponemos algún otro indicador, como uno que maneja Naciones Unidas, que es el desarrollo humano, ¡fum!, nos caemos al 74. Y así pasa siempre que le ponemos algún otro indicador que no solo sea el tamaño de la economía. Y déjenme decirles, amigas, amigos, Puebla no es un estado pobre, pero lamentablemente está en el top 5, en los 5 más, es el quinto, pues, con mayor incidencia de pobreza. Esta es la última medición de la pobreza oficial en nuestro país. 6 de cada 10 personas en Puebla no tienen lo necesario para vivir y presentan por lo menos alguna carencia. Es más, el municipio de Puebla es el municipio con más personas en pobreza. No con más proporción, hay municipios donde hay el 80, el 90%, pero a nivel de cantidad, por su densidad poblacional, ahora sí que es un muy lamentable, diría yo, en primer lugar para el municipio de Puebla. Y lo que pasa en nuestro país es que la pobreza casi no se ha movido. Tenemos un organismo oficial que mide y su última medición nos dio datos para 10 años, porque la medición oficial, como se hace hoy, que le llaman multidimensional, arrancó en 2008. Y resulta que entre 2008 y 2018, 6 mediciones, la pobreza subió y bajó, y al final
llegamos al mismito lugar casi. Solo bajó 2 puntos porcentuales, es decir, 0.26 décimas de punto por año. Pero como somos más población, pues hay 3 millones de personas más, eran 49 casi y medio en 2008 y ahora son 52 millones y medio. Se dice que la pobreza no baja porque no crecemos, y es cierto, no crecemos, pero en ese mismo periodo crecimos 2.8% por año, más de 25%. Entonces, crecemos 25% y la pobreza baja solo 2.5%, por simplificar el asunto. De hecho, las exportaciones se multiplicaron casi por 5. En fin, es un asunto de que cuando hay crisis, crece la pobreza, pero cuando la economía sube, pues no baja mucho. Y miren, partamos de aquí, si puedo estar dando todos estos datos y los que les voy a compartir más adelante, en México no nos faltan datos. El INEGI, Coneval, INEGI genera los datos y Coneval es la instancia que por constitución, por eso hay que cuidarla, por cierto, tiene el mandato de medir la pobreza y de evaluar los programas sociales. Y si ustedes se meten a la página de Coneval, les interesa el tema, bueno, van a encontrar ahí cuánto información quieran. O sea, información no es lo que nos falta, datos no es lo que nos falta. Lo que nos falta son políticas que funcionen. Entonces, miren, quiero que platiquemos hoy, que nos queden claras especialmente 4 cosas. 1. La permanencia y magnitud de la pobreza en México tiene sobre todo raíces económicas. En especial, la pobreza, hay una pobreza, la más grande, que se genera en el mundo del trabajo. Entonces, no lo vamos a solucionar con política social, que es un primer error. Necesitamos arreglar cuestiones en el mundo del trabajo. Segundo, la política social es muy importante, pero su función no es exactamente reducir la pobreza, porque eso tiene que ver con el ingreso, ahorita lo voy a explicar más, sino con garantizar derechos sociales, algo así como un piso de protección social ante riesgos y vulnerabilidad, donde todos podamos acceder a lo más básico en igualdad, y entonces el ingreso no haga estas diferencias y podamos avanzar. Por cierto, Enrique Cárdenas, que es de Sumamos, es un experto en este asunto de cómo se puede generar un piso más parejo para que la gente pueda, por su propio esfuerzo, sí avanzar. Es un asunto de esfuerzo, un asunto de que el punto de partida está totalmente distinto. Ahorita lo explico. Obviamente, supongo que a todo el mundo le interesa lo que está haciendo el nuevo gobierno, si funciona, si no funciona. El problema que yo veo más grande es que no se están atendiendo los problemas estructurales. Pero desde entrada se los digo, no todo está mal. Y esa descalificación de que eso es puro asistencialismo, vamos despacito, vamos muy despacito, porque el problema de los programas sociales es su clientelismo político. Pero en México necesitamos políticas de protección social y de asistencia social. Ahorita lo platicamos. Entonces, termino diciendo, las políticas deben lograr trabajo digno, si el trabajo no es la vía de salida frente a la pobreza, no hay cómo enfrentar la pobreza, y necesitamos un sistema de protección social universal con enfoque de derechos. Algo así, imagínense, la tarea de esta generación sería construir el IMSS para todos. Un IMSS que funcione, por cierto. Bueno, a ver. Tenemos que tener claro de partida que en México hay 2 rostros de pobreza. Uno es el más conocido, es la pobreza del sur, rural, indígena, ¿no? Chiapas, Oaxaca, ya vieron ahí los estados que les puse en la lista. Lamentablemente ahí también está Puebla, por la Sierra de Puebla, por la Sierra Sur, la Sierra Negra, en fin. Pero hasta en el municipio. Bueno, entonces hay una pobreza, digamos, asociada al sur-sureste, de zonas rurales excluidas por décadas, por siglos incluso, muy ligada a lo rural, a lo indígena. Esa es la pobreza crónica, endémica, está muy atada al territorio y que se hereda. Pero hay otro rostro de la pobreza que es mucho más difuso, que está en todos lados, pero a veces no lo vemos, y que es una contradicción en sí misma, porque es gente que trabaja y aún trabajando vive en pobreza. Ese es un problema muy serio, porque si el trabajo no es la vía para salir de la pobreza, pues entonces ¿cómo? Pero en México se puede trabajar y ser pobre. A ver, miren,
No les voy a hacer muchas estadísticas y cosas, no creo que venga el caso en un foro ciudadano, pero sí es importante que entendamos. Lo que dicen, lo que tenemos como medición de la pobreza en México, Coneval nos da los datos de pobreza también por cuáles son las carencias, cuáles son las situaciones que producen esta pobreza, algunas, miren, 6 y el ingreso, 7 variables. Las dos que están más altas, ahí se ve, ahí se ven todas, estas son todas las que mide Coneval, no se las voy a contar. Ahí se ve como hay unas que están abajo, una que empezó arriba y se fue para abajo, que es la de salud, por el Seguro Popular. Y las dos que están ahí, una totalmente estable, la de ingreso insuficiente para adquirir la canasta básica, y la otra que bajó muy poquito, que es la carencia de seguridad social, son las dos principales, que están muy arriba, son las que determinan, digamos, la magnitud y la permanencia de la pobreza durante estos 10 años. Esas dos se generan desde el mundo del trabajo, sobre todo la de la seguridad social, porque en México tenemos encadenada el acceso a la seguridad social al tipo de contratación que tiene la persona, no solo a que trabaje, claro que los que no trabajan pues no, pero a que le contraten y le den el seguro social, porque ya se inventaron muchas maneras de no hacerlo. Entonces, las dos principales carencias que generan pobreza en México se generan en el mundo del trabajo. Se puede trabajar y ser pobre, esto es un escándalo, es una contradicción, porque en teoría en el mundo, digamos, en los países desarrollados, quienes caen en pobreza, pues es quienes se quedan sin trabajo, ¿no? O quienes no pueden trabajar. Pero en México se puede trabajar y ser pobre. Por eso nosotros tenemos este hashtag de Acción Ciudadana frente a la pobreza, de quien trabaja no debe ser pobre. Porque en el fondo no tenemos un observatorio de trabajo digno que les invito a conocer ahí en nuestra página frente a la pobreza.mx. En México ha habido políticas que han permitido, ¿no?, las autoridades en connivencia, que ya generan un conjunto de modelos de negocios donde se puede evadir la seguridad social, básicamente lo que se llama el outsourcing abusivo, que es ilegal. Pero funciona porque, miren, ahí están los datos más históricos, pero no ha cambiado mucho. El 42% de la gente que tiene trabajo asalariado y remunerado no tiene seguridad social. Y el 52% no tenía, a fines de 18, cuando arrancó este gobierno, no tenía salario suficiente con la política. Esto bajó un poco porque se empezó a recuperar el salario mínimo. Esa es una de las buenas decisiones de política de este gobierno. Casi es de las únicas que tienen que ver con el tema laboral. Bueno, entonces, primer punto, digamos, para que nos quede claro, tenemos una parte sustancial, la más grande, por decirlo así, de la pobreza, no la más profunda, pero sí la más grande en cantidad, que viene del mundo del trabajo. Y sí tenemos la pobreza endémica, crónica, indígena, rural, que no es la más grande, pero es la más profunda, es la más extrema. Y además es la más injusta porque se hereda y eso hay un conjunto de obstáculos que llevan ahí décadas y hasta siglos. Y ahí entraría el tema de la política social. Ahora bien, la política social no puede ser repartir cosas. Si seguimos aplaudiéndole a los gobiernos que reparten cosas, estamos fregados. No solo en las campañas reparten láminas, tinacos y tonterías, lo cual es ilegal, por cierto, ya, pero se sigue haciendo. Pero tampoco desde los gobiernos, o sea, la política no es repartir cosas. Lo que dice el artículo primero de nuestra Constitución es que toda autoridad es responsable de respetar, promover, proteger y garantizar derechos. Y los derechos sociales son el derecho a la educación, el derecho a la salud, el derecho a la alimentación, el derecho a la vivienda, el derecho al medio ambiente, en fin. Entonces, para aplicar, digamos, el mandato constitucional, lo que las autoridades, lo que los gobiernos tienen que hacer y no hacen, es garantizar derechos, en este caso derechos sociales. ¿A través de qué? Pues de servicios educativos de calidad, donde se aprendan, se adquieran competencias para poder adquirir y tener trabajos que sí den un buen ingreso, servicios de salud. Imagínense ahorita que estamos en pandemia, en fin, capacitación para el trabajo, en fin, toda una serie de cuestiones que son políticas universales, que son para todos, pero además se requieren políticas para quienes están excluidos o para quienes tienen obstáculos específicos. Así funcionan las transferencias monetarias, las becas, los subsidios. Entonces, miren, una transferencia monetaria no es buena y mala en sí misma. No es asistencialismo en sí mismo. Se vuelve asistencialismo
cuando sobre todo es paternalismo más que asistencialismo, la verdad, cuando se pretende que con la pura transferencia monetaria se resuelve el problema. Pero una beca para una niña o un niño de hogares marginados, sobre todo en zonas rurales e indígenas, estas de la pobreza crónica, es un instrumento de protección de su derecho a la educación. Se los digo, ahora sí que se los digo yo, como dicen los españoles, que dirigí el programa Oportunidades durante 6 años y que es una de las políticas más reconocidas en el mundo y con lo que he venido trabajando, digamos, estos 10 años, 12 años desde que salí, hoy 14 años desde que salí del gobierno en 2006. Entonces, no descalifiquemos a lo tonto. El problema es el clientelismo político, eso sí. El problema es el paternalismo, eso sí. Pero el instrumento transferencia monetaria puede ser, si se hace bien, viejo, si se hace bien, un instrumento de garantía de derechos, de tutela de derechos, de ruptura de obstáculos. El mejor ejemplo es la beca, pero no es el único. Entonces, ¿qué está pasando en nuestro país? Que tenemos una política social inequitativa, le damos menos a los pobres. Fíjense qué interesante. La teoría dice, y así pasa en muchos países desarrollados, sobre todo en Europa, que hay una desigualdad antes de impuestos, antes de lo fiscal, de que entre lo fiscal, y luego se reduce vía lo fiscal, porque pagan más quienes ganan más y porque reciben más quienes ganan menos. Ojo, pagan más quienes ganan más, reciben más quienes ganan menos. Y entonces la desigualdad, que era muy alta por el mercado, se equilibra. Hay un piso. Suecia, Dinamarca, Finlandia, pero también Francia, España, con los problemas que tengan. Yo no quiero discutir temas tan profundos cuando lo que tenemos en México es horrible y no está ni cerca. Tenemos una política social que le da menos a quienes menos tienen. Por ejemplo, no voy a contarles toda la historia, pero bueno, el CONAFE es la forma más barata de educación, la que llega a los más pobres. El IMSS Bienestar se llama ahora. Estábamos analizando, tenemos un programa que vamos a transmitir pronto. 900 pesos por persona, mientras el INSABI serían 3,000 por persona, el IMSS 4,000 por persona, Pemex 12,000 por persona. Todo de gasto público, es decir, no lo que cuestan las personas, sino lo que le cuestan al Estado. Lo que nuestros impuestos le dan a los de Pemex es 12,000 pesos, a los del IMSS y el ISSSTE 4,000, 5,000, a los más pobres 900. Y CONAFE es igualito, y las telesecundarias. Entonces, ay, estamos gastando mucho en esos programas. No estamos gastando mucho. No estamos gastando mucho, estamos gastando poco, lo cual estamos gastando mal. Esa es otra cosa. ¿Por qué? ¿Por qué estamos gastando mal? Pues porque hay miles de programas, miles, no exageré, yo decía, ay, exageré, pero no. Hay 8,192 programas. O sea, mini programas, ocurrencias de presidentes municipales, de gobernadores que inventan repartir no sé qué, repartir útiles, repartir cuánta cosa, repartir tractores. Moreno Valle inventó cada cosa. Bueno, en fin, todos, pero todos, no se salva ninguno. Ciertamente una cosa buena el observador es que por lo menos ya los concentró. No es que funcione bien, pero por lo menos ya no está dispersando tanto. Y fíjense, de los 1,200 programas que había en los gobiernos estatales, solo el 10% cumplían con lo mínimo, no con lo importante, con lo mínimo. Es decir, requisitos básicos de normatividad, que estuvieran en el presupuesto, que reportaran en cuenta pública, que tuvieran un documento normativo. Ya que funcionaran bien, ya es mucho pedirles. Lo mínimo para saber qué onda. Entonces, pues sí, cada vez el gasto se volvió más opaco, el gasto social federal, durante el gobierno de Peña. O sea, es que sí veníamos de... Las cosas se descompusieron mucho en el sexenio de Peña. No hay cómo defender nada de lo que pasó de este sexenio. Y no es que estuvieran mal en el de Calderón, no, para nada. Pero tenían una tendencia, digamos, sobre todo en el de Fox, diría yo. Pero bueno, no importa, no voy a defender. La verdad es que no logramos encontrar la manera de enfrentar estas cuestiones y lo que sí pasó es que se descompuso. Ahora, termino porque queremos discutir, ¿no? A ver, de lo que está haciendo este gobierno, ¿qué onda? Bueno, pues hay muy poco, o sea, lo que nosotros decimos, lo que yo digo, es que no se están atacando las raíces estructurales. No se está atacando ni el asunto de mejorar lo laboral y lo económico, ni tampoco crear presión social
que sería, fíjense qué chistoso, sería lo que el discurso que ellos traen, un estado de bienestar, pero no programitas de bienestar que además repartidos por unos siervos de la nación que no sabemos de qué, sino un estado de bienestar. A ver, vamos viendo. Sí hubo unos cambios que se iniciaron antes de la pandemia, sí como que despuntaba que algo se iba a hacer en política laboral. La más interesante fue la recuperación del salario mínimo. Se tomaron la decisión de que por primera vez no violara flagrantemente la Constitución. Se hizo, antes de que empezara el gobierno, una reforma laboral para justicia laboral y democracia sindical. Ahora se acaba de aprobar el convenio 189 para los derechos laborales de las trabajadoras del hogar que estaban discriminadas. Entonces había algunas cosas que iban despuntando, pero ahorita como se está desmantelando el gobierno, yo no sé si estas cosas van a seguir. Otra cosa buena para lo fiscal fue la prohibición de la condonación de impuestos a grandes contribuyentes. O sea, esta historia de que en México pagamos muchos impuestos, por favor, ningún dato la sostiene, ¿eh? Hay una base cautiva que sí paga impuestos. No sé si muchos, pero se les hace muchos porque hay una base que está libre, ¿no? Pero digamos que no sé si son muchos, pero lo que sí sé es que la base cautiva es muy chica, pero que pagamos muchos impuestos, no es así, no se corresponde. Ahora, 3, ¿cuál es el problema de los programas sociales? El problema es que no sabemos quiénes los están recibiendo. Y lo que sabemos no es buena noticia. Lo que sabemos es que se hizo le llamaron censo del bienestar, que no fue censo, fue la revisión de los padrones de 2 programas. Y luego en las comunidades que servidores estos de nación que venían de la estructura electoral de Morena, vieran quién más lo necesitaba, así o más discrecional, pues. Entonces, se abrió un espacio grandísimo a la discrecionalidad, se abrió un espacio grandísimo al sesgo político partidista, al uso electoral, y imagínense que el PRI o el PAN se les hubiera ocurrido mandar a su partido a levantar el censo de oportunidades o de progreso, o sea, digamos, lo más cerca que estuvimos de eso fue Solidaridad, pero ni eso, porque lo que hizo Salinas fue como al revés, más bien montar Solidaridad y desde ahí tratar de alimentar su partido. Pero bueno, en fin, no nos desviemos. El censo del bienestar fue un fracaso, no cubrió a toda la población, entonces tienen un lío ahí, porque lo que tienen no es exactamente lo que se requiere, pero a lo mejor sí sirve para la parte política. Eso veremos. El tema, se hizo una reforma educativa, que en realidad es una contrarreforma educativa, porque para nada garantiza la mejora de calidad o equidad en la educación. Lo que se hizo más bien es que el discurso, ¿verdad? Lo que se hizo más bien es quitar la evaluación que le llamaban punitiva. En el fondo fue decirle al CENTE, ok, tú mandas sobre las plazas, aquí nadie puede tocar a los maestros y mejor con eso no nos metemos. Bueno, y ciertamente había habido un error que vino de la película de Panzazo de quererle echar la culpa a las maestras y a los maestros de la tragedia del sistema educativo. Y eso sí que no es cierto, eso sí que no, son parte, pero no eran los maestros y las maestras, era el control que tiene el sindicato, son dos cosas bien distintas, ¿eh? Es una cuestión estructural sobre las plazas, no es el trabajo de maestras y maestros, que la verdad es que pues hacen lo que pueden, pero en fin, entonces, la contrarreforma educativa no augura que vamos a tener mejores resultados en educación. Y el tema de salud, bueno, pues nos cayó la pandemia cuando acababa de aprobarse la ley del INSABI, que se desaparece el Seguro Popular, se crea el Instituto de Salud para el Bienestar para atender a toda la gente que no tenga seguro social, y llegó el COVID. Y las medidas que se tomaron frente al COVID, yo no voy a discutir, va a haber paneles sobre eso, puedo tener una opinión, pero no viene el caso. Pero visto en una mirada de cómo se construye un sistema de salud que garantice derechos para todas las personas, pues sí nos quedamos ahí a medio camino. Ahora sí que estaba, dice un colega, estaba en cuidados intensivos y le cayó el virus. Entonces, pues, en fin, algunas medidas que se tomaron muestran que sí se podría tener un sistema de salud efectivo, porque en teoría, por lo menos en Ciudad de México, quien se contagia puede ir a cualquiera de los hospitales que esté disponible, no importa si es derechohabiente o no, y puede ir a uno u otro, en teoría. Ciudad de México, teoría. Pero así debería ser igual con la diabetes, o sea, porque el derecho, la salud es un derecho y la prestación de los servicios de salud debe ser garantizada por el Estado. Entonces,
Pero bueno, es un tema que habría que discutir pues con calma. El gobierno desapareció, desmanteló el Prospera, lo convirtió en becas Benito Juárez y le quitó toda la política de primera infancia, todo lo que se apoyaba, que era poco, pero era algo. Todo lo que tenía ahí para la nutrición y el desarrollo de la salud de los niños en sus primeros meses de vida, los famosos primeros 1000 días donde se forman las capacidades del cerebro que son cruciales, se desmanteló. Entonces, y se generaron las becas, que pues eran más o menos lo mismo, pero las hicieron todas iguales, y una por hogar, ya no por niño o niña, ya no diferentes conforme iban avanzando. Pues digamos que creo que fue un error. Y se eliminó la política de fomento y corresponsabilidad con la sociedad civil, ¿no? La sociedad civil se le ataca, se dice ahora sí que la sociedad civil nos ganamos la circular número 1, donde se dice que hay corrupción y que no hay que darle recursos. Ahora, con la pandemia, pues lo que pasó es que pues, se paralizó la economía y entonces pues va a haber más pobreza, ¿no? O sea, el cálculo que con los datos de Coneval, yo hacía un cálculo que publiqué ayer en el Universal, de que serían casi 16 millones más de personas, que la pobreza medida a junio, no se mide a junio, se va a medir como octubre, llegaría a 60%, que serían 76.800.000 personas en pobreza, o sea, 16 más que en 2018, lo cual pues, es una locura. Yo espero equivocarme, se los digo con toda honestidad, con toda tranquilidad. Yo espero que me equivoqué. Maravilloso. Yo sería feliz. Sí, me equivoqué. Salió mal el cálculo porque hay menos pobreza en México. Yo feliz con que haya menos pobreza en México, pero si hay 2 millones, 3 millones más que en 2018, pues es una tragedia. Pandemia o no pandemia, ¿no? Porque este gobierno dijo que iba a poner primero a los pobres y porque esperábamos que este gobierno sí hiciera algo porque no pasara esto. Entonces, ¿cuál es su argumento? Pues que ya están los programas sociales. No, perdón, los programas sociales, ayer hubo una serie de contradicciones, ¿no? 7 de cada 10 hogares reciben un apoyo y luego 23, 27, no sé cuántos millones de personas reciben apoyos del gobierno. Los 27 millones no son el 7 de cada 10, ni por mucho, no es ni el 20%. Entonces, sí reciben. Además reciben becas de 800 pesos. O sea, la canasta básica para una familia 2 días. No, pues no. O sea, la beca está bien para que los niños vayan a escuela. Pues yo dirigí oportunidades. Claro que eso funciona. Pero para enfrentar la pandemia cuando quedaste sin trabajo, la beca Benito Juárez no es solución. Porque además están en zonas rurales, hombre, y la gente perdió el trabajo acá. Entonces, y no se están generando incentivos a trabajos dignos en la recuperación económica. Termino. ¿Cuál sería la propuesta? Bueno, pues necesitamos que los políticos tengan una política laboral que promueva el respeto a derechos laborales. Miren, hacer negocios y generar trabajo no es suficiente. Los trabajos deben ser con derechos laborales. ¿Cuáles los de la ley? No estoy hablando de locuras así de denles 1000 días de vacaciones y no sé cuánto. Que el salario alcance para mantener una familia y que tengan seguridad social. Punto. Bueno, en contratación estable, no se vale esto de te contrato 3 meses, luego otros 3 meses y así nos reparto utilidades. Todas estas son trampas, por favor, hombre. Pero ya son modelos de negocios que todo el mundo los trae porque pues el otro también los tiene y entonces una competencia desleal. Pero hay que sancionar el outsourcing abusivo. Luego, 2, hay que desvincular el sistema de salud del trabajo. Esta es una reforma bien complicada porque es modificar el 123. No es un asunto de creemos un INSABI para los que no tienen seguridad social. No. Es más que eso. Es que todos tengan un piso de cobertura de salud igual, sin que los del IMSS y el ISSSTE pierdan. Ese es el detalle, ¿verdad? ¿Cómo hacemos para equilibrar? Entonces, el paso 1 se requiere un punto porcentual del PIB en el presupuesto del año próximo para que por lo menos el gasto entre los no derechohabientes y los sí derechohabientes se equilibre. El gasto. Luego hay que ver que la atención, o sea, que el gasto llegue, ¿verdad? Y que la atención se equilibre, pero eso sería una buena cosa. 3, transferencias de ingreso para hogares con mayor necesidad, sin sesgo político. O sea, compañeras, no nos equivoquemos. Seguir con el clasismo, seguir creyendo que este país resiste con el nivel de pobreza y de desigualdad que tiene, no es una apuesta democrática, no es una apuesta de futuro. Claro que necesitamos transferencias de ingresos, lo que necesitamos es que sean transparentes.
Lo que necesitamos es que sean eficaces, que lleguen a quien deben llegar, que no tengan sesgo político, que no vengan del censo del bienestar y los servidores de la nación, pero claro que necesitamos transferencias de ingresos para quienes lo necesiten con un padrón único de beneficiarios. 4, necesitamos fomentar la capacidad económica de los más pobres y para eso lo que ha funcionado en el mundo, es tardado, pero es muy bueno, es la economía social, lo que sería el cooperativismo, pero no solo con cooperativas en el sentido legal, porque la ley de cooperativas es muy compleja, sino con todas las formas asociativas que ya han inventado en las comunidades indígenas y rurales, pero que todavía están muy pequeñitas y que nadie apoya. Esto sería muy importante. Y quinto, 2 prioridades. Los 2 momentos cruciales de la vida que pueden determinar si la gente mejora o no, y en esto otra vez Enrique Carnas es el super experto, entonces ahí lo tienen. Las 2 cosas que hay que hacer, los 2 momentos de la vida que hacen que la vida sea distinta son los primeros 1000 días de vida, desarrollo infantil temprano, y la juventud. Terminar el ciclo de formación y poder transitar a un trabajo digno. Pero hoy tenemos 11 millones que no terminaron, 11 millones de jóvenes que no terminaron el ciclo secundario y que no tienen ninguna opción para terminarlo y que entonces tenemos a millones de jóvenes, depende cómo lo miramos, 6, 8, en trabajos precarios y otros 5, 6 sin trabajo. Pero no son niños, por el amor de Dios, hay que dejar de usar la palabra, son jóvenes sin oportunidades, son jóvenes excluidos, jóvenes a los que se les cerran las puertas. Bueno, pues eso es. Toda esta información y estos análisis están en nuestro sitio web. Digo, no sé si así como los dije, pero básicamente todos estos mensajes los hemos dado frente a la pobreza.mx y en las redes. Gabriela, sí, no he visto el chat porque estaba presentando, entonces no sé cómo No está te el asunto de preocupes. preguntas. Si gusta, puedo yo ir dando lectura a todas las preguntas que han llegado. La verdad es que los ciudadanos han estado muy participativos, tanto en las redes sociales, hay muchas preguntas como aquí mismo en la plataforma. Voy a iniciar con las preguntas que se encuentran en las redes sociales. Y para empezar, hay muchos saludos hacia usted, le agradecen, le dan la bienvenida. Dicen que es muy interesante escucharlo. Y por aquí tenemos una pregunta. ¿Qué podemos hacer si la inflación no es proporcional con los incrementos salariales? Hasta ahora eso no ha pasado en los últimos como 15 años. De hecho, casi se volvió la regla que el incremento al salario mínimo era el de la inflación, lo cual fue una gran trampa, porque primero se había caído al 70% su valor y luego ya nada más se le mantuvo. Parecía un electrocardiograma de muerto. Entonces, bueno, claro, no debe pasar, pero más bien ahorita estamos en el problema inverso. ¿Cómo vamos haciendo la recuperación gradual para que queden muy por encima de la inflación sin generar presión? Ya, de hecho, ya se encontró la fórmula, no quiero entrar a los temas técnicos, pero ahora sí que sociedad civil, nosotros, por cierto, con Enrique cuando estaba en el 6, ya estoy echando muchas porras, es Enrique Carlos, pero bueno, pues es que con él fui a platicar con la gente del CCE y encontramos la fórmula para generar una MIR que es solo para salario mínimo y un porcentaje que sirve de referencia para el conjunto de salarios, que también está por lo menos un puntito o 2 por arriba de la inflación, entonces van recuperando gradualmente. Ok, muy bien. Y aquí tenemos otra pregunta que me parece bastante interesante porque va ligada a lo que nos comentaba acerca de una de las etapas fundamentales es la juventud. Y aquí tenemos la pregunta de supongo que es un joven porque habla de ese sector. Dice, los jóvenes seguimos sin muchas oportunidades laborales y el programa del gobierno que actualmente se maneja hacia nosotros no realmente nos brinda el ingreso que requerimos para subsistir en un año, contemplando en que muchos de nosotros ya tenemos familia a temprana edad. Esta es una pregunta y aquí hay otra que también me gustaría como ligarla porque también va enfocada al tema de los jóvenes y de la educación. Dice, la educación está ligada a la pobreza y cómo salir de la misma si no tenemos un buen sistema educativo y muchas veces los jóvenes desertan y se dedican a trabajar o se van a otros países. Tenemos esas preguntas. Claro, y aquí en el chat tengo una que dice que cuál es la opinión sobre las becas a la capacitación para el trabajo, que también es lo de jóvenes. Entonces, una vez las 3, muchísimas gracias. Ciertamente, a ver,
esto del programa Jóvenes Construyendo el Futuro, que es el programa que creó este gobierno para apoyar a jóvenes que estaban sin trabajo y ya fuera del sistema educativo, tiene un lado bueno, que es que se creó el programa, que es que visibilizó ese gran problema de que nadie se hacía cargo ya saliste de escuela del sistema educativo, que no hayas terminado, que te quedaste en primero de bachillerato, que ni siquiera te inscribiste y que entonces vas a tener mucha dificultad para conseguir empleo. Ah, bueno, esa no es nuestra bronca. Empleo, pase a usted a la ventanilla de junto, le toca economía o le toca trabajo, ¿no? Entonces, la creación del programa sí es una buena cosa y enfocarla en ese sector de población. Ahora, ¿cómo se está aplicando? Como dice la persona que preguntó, pues sí, tiene muchas limitaciones. La verdad es que sí requeriría que este programa, pues uno, garantizara que la capacitación fuera real, fuera adecuada, que llegara a los jóvenes que más lo necesitan, porque un joven fuera de la escuela y sin trabajo puede ser alguien que salió de un doctorado. Y no tengo nada contra quienes salieron los doctorados, por supuesto. Al revés, los admiro, pero pues no necesitan un programa de 3,000 pesos social, ¿verdad? O sea, requieren todo su talento ponerlo. Me dirán, pero no hay, sí, pero tampoco se vayan a meter a una beca de 3,000 pesos, o sea, por favor. Entonces, es para jóvenes que tienen dificultades de empleabilidad, que no concluyen. Entonces, no se garantiza, se dice que van a aprender a trabajar trabajando, pero sí, la gran mayoría, eso está demostrado, la gran mayoría de los empleos están en micro, pequeñas empresas, ni siquiera en las grandes hay una gran política de capacitación. Imagínate si se van a poner a hacer todo un plan de capacitación de un año o algo así para estos jóvenes. Entonces, tiene muchas limitaciones, pero la parte buena es que existe. Entonces, siempre es bueno ver estas cosas como sin descalificarlas del todo. Y no es un asunto, ya políticamente uno puede decir que la decisión del gobierno es incorrecta, decir, no, hay que hacerlo bien, por supuesto. Pero en sí mismo no puedes tirar ¿no? Al niño con el agua sucia de la tina, se dice, ¿no? O sea, entonces hay que ver cuál es la parte buena y rescatarla. Y ciertamente necesitamos ver cómo resolvemos el tema de la educación. Va a costar mucho trabajo, nos va a costar muchos años. El problema es que en educación toda inversión, todo cambio da frutos en varios años. Y eso para los políticos es algo así como que les dijeras no sirve para nada, lo cual es un absurdo. Pero para la política, si te digo, a ver, esto que vamos a hacer hoy, vamos a ver sus resultados en 3, en 5, en 8 años. No, bueno, entonces en 5, 8 años, ahora sí que le van a aplaudir a otro. Pues sí, pues sí. Así es. Solo la presión ciudadana puede lograr mejoras educativas, porque no hay político que tenga incentivos para hacer cosas que van a dar resultados más de mediano plazo. Ojo con eso. Si no hay ciudadanía fuerte, por eso es muy bueno que haya organizaciones que promueven la mejora de la educación y etcétera, ¿no? Pero sí hay que poner el asunto de que no nos podemos conformar con la mala educación que tenemos, no nos podemos conformar con discursos. Es que, miren, llegan los políticos y se tiran discursos maravillosos, pero los resultados siguen estando ahí. Entonces, lo que necesitamos ver es cómo se mueve realmente la realidad del aprendizaje en el aula. La ventaja de este momento es que está poniendo en crisis el modelo educativo, porque obviamente se está generando una desigualdad impresionante con el COVID, ¿no? O sea, niñas y niños que están teniendo casi tutoría 1-a-1 en Zoom con maestros que lo están viendo y están platicando y que les pasan películas, y niños que están sentados frente a una televisión en donde si le atinaron a la hora de su clase está bien, y si no, pues ya le cambiaron, y niños y niñas que no están haciendo nada porque no tienen ni la televisión ni el ¿no? Entonces, sí se está poniendo feo lo del COVID, pero el tamaño de la crisis obliga a decir, a ver, pero ¿cómo vamos a aprender en el futuro? ¿De veras necesitamos toda esa parafernalia que nos dicen o podemos encontrar fórmulas de aprendizaje y de mejora educativa? Muy bien, voy a dar lectura aquí a unas preguntas que nos hacen nuestros espectadores. Una es acerca de los derechos laborales y dice, los derechos laborales garantizan la seguridad y dignidad de los trabajadores. En los proyectos gubernamentales a futuro, ¿usted cree en la creación de nuevas leyes tajantes o nuevas reformas que verdaderamente los defiendan? ¿Y cuáles serían otras opciones?
Aquí me gustaría también ligarla a la que nos comentan de qué posibilidades tenemos desde lo local, estados y municipios para transferir ingresos a hogares más necesitados para apoyar el desarrollo temprano de los niños. Gracias. Yo no creo que necesitemos nuevas leyes, lo que necesitamos es que se apliquen, por eso el tema de la justicia laboral. En México no ha habido justicia laboral. Todo el mundo sabe que ir a una junta de conciliación y arbitraje era un asunto de mentir, 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 para luego pedir una cantidad desproporcionada de cuánta cosa, de horas extras, de vacaciones que no me dieron, yo qué sé, de pedir una cantidad desproporcionada para luego, a la hora de negociación, pues sacar algo, porque el juicio completo iba a durar 2, 3, se alarga, ¿eh? Quien aguantaba, pues a lo mejor puede sacar más, de todos modos el abogado es el que se llevaba más, pero en fin, no era justicia, pues, punto. No era justicia. O sea, no estaba basada en hechos de nada. Entonces, patrones que violaban derechos, trabajadores que no trabajaban, todo el mundo un lío. Entonces, no es una zona, necesitamos que se aplique la ley, necesitamos entender. En México, por ejemplo, nuestra experiencia de sindicalismo es nefasta, con honrosas excepciones, ¿eh? Nada se debe generalizar, pero la experiencia general, digamos, casi creo que tienen calificación más abajo que los partidos políticos, y eso ya es mucho decir. O sea, ¿por qué? Porque la gente piensa en el sindicato y piensa en los líderes. Entonces, son líderes o que trabajan para el patrón o que trabajan para sí mismos, o que tienen un discurso así súper incendiario de defensa de los trabajadores y que en realidad quiebran las empresas y dejan a todo el mundo sin trabajo. Entonces, hemos tenido experiencias muy negativas, salvo honrosas excepciones, insisto. Entonces, la negociación colectiva, la defensa colectiva, fíjate, forma parte de los derechos humanos, forma parte del derecho al trabajo. Tenemos que empezar a cambiar el enfoque y esto es muy importante. Entonces, no creo que sea de leyes, sí creo que hay que acabar con los modelos de negocios basados en violación de derechos laborales, pero creo que la vía es, uno, empezar a aplicar la ley a los más abusivos, pero dos, también ayudar a quienes sí quieren cumplir con la ley a que lo logren y sobre todo romper la competencia desleal, porque como me decían unas empresas, es que sí, claro, yo sí pago seguridad social completa y en cambio aquel no, pues obviamente tiene una ventaja competitiva en costos y precios, pero que es ilegal, que es injusta. Bueno, ahí está un poco el punto. Y el tema del desarrollo infantil temprano, como el de la juventud, yo lo que quiero subrayar es que si no entendemos que esos son los dos momentos prioritarios de la vida y que entonces para los hogares con mayor necesidad, con mayores carencias, se requieren políticas específicas, focalizadas para garantizar que en los primeros 1000 días de vida las y los bebés tengan los nutrientes suficientes y la estimulación motriz, sensorial, de cariño suficiente para desarrollar sus capacidades cerebrales, pues ya cuando llegan a la escuela en manos del CENTE, de todos modos ya van con handicap y luego le cae un maestro de imágenes. Entonces, van acumulando desventajas. Ese es el problema. Eso es en lo que Enrique es experto. La movilidad social es eso. Vas acumulando desventajas y obviamente entonces tú echarle ganas. No, perdón. O sea, echarle ganas. ¿Qué tanto le echaron ganas los que tuvieron todo desde el principio? Es que nos hacemos muchas bolas con eso de echarle ganas. Entonces, es ese momento y la etapa de juventud, porque también presenta muchos retos y hasta iba a decir fisiológicamente, pero no es fisiológicamente, hasta biológicamente, el cerebro, el córtex del cerebro para la toma de decisiones acaba su formación entre los 14 y los 17 años. Por eso lo de las muelas del juicio y todo ese rollo. Pero tiene que ver con el córtex del cerebro para no hacer loqueras. Entonces, es una etapa de riesgo en sí misma, biológicamente hablando. Y luego el mundo no ayuda. Entonces, esto de que el sistema educativo se desentienda de los jóvenes cuando se salen y de que incluso los expulse, porque ¿cómo funcionan los bachilleratos? Los jóvenes problemas, pues los expulsas. Ah, qué padre. No digo que haya que aceptar las indisciplinas, no estoy diciendo eso, pero tenemos que tener una visión más amplia. Y esto pasa en todas las clases sociales y no tiene que ver con ingresos, pero ojo, las condiciones para enfrentar el problema de vamos al psicólogo, que te vea no sé qué, te voy a mandar un año a no sé qué.
de los hogares con mayores ingresos y el ni me entero lo que está pasando porque estoy afuera, porque estoy trabajando, porque el padre ni está. Se necesita política pública porque estamos hablando de millones de personas. Tengo una aquí, la típica, sí la quiero contestar, de no hay que dar el pescado, sino enseñar a pescar, que es una trampa del tamaño del universo. A ver, por supuesto que ese dicho está muy bien dicho, es muy orientador, es muy sano, pero es un dicho, no resuelve el tema de la política pública. O sea, una beca, que es una transferencia, que ayuda a acomodar el pescado, para una niña indígena, siga en la secundaria, avance a la prepa, no tenga un hijo a los 15 años, empiece a aprender, tenga otras condiciones, no es dar el pescado, es parte de enseñar a pescar, pero hay que dejar que los grandes dichos filosóficos, que son muy profundos y muy serios, si se toman en serio, no sean como recetas de galletita china chafa para entender la realidad que de por sí es compleja. Muy bien, ya estamos a punto de concluir esta sesión. Me gustaría nada más darle la oportunidad a una última pregunta que nos están enviando. Dice, ¿qué consejo le daría a los jóvenes para que entiendan que el futuro de México está en sus manos y que tienen que empezar a participar e involucrarse? Pues es que ellos saben que por lo menos su futuro está en sus manos, su presente está en sus manos. Yo no creo que tengamos que darles muchos consejos, más bien lo que necesitamos es no cerrarles las puertas, darles mayor responsabilidad, confiar más en su potencialidad y sí, cuando lo requieran y lo pidan, pues sí, acompañar y poder dar algún apoyo o algún consejo, digamos, o alguna orientación que les sea de utilidad, pero no necesitan consejos, ¿eh? Lo que necesitan es caminos para participar, caminos para trabajar, y vámonos cada quien en su carril. O sea, a ver, la generación que dejó de participar es la de mis padres, y un poco la mía empezó. Entonces, no le echemos la pelotita a los jóvenes. O sea, si llegamos a esta situación fue porque las generaciones que hoy tenemos 60, 50 y 40 dejamos que se armara todo este desastre. Por supuesto que necesitamos que los jóvenes nos ayuden a resolverlo. Eso es lo que diría, ayúdenos porque no la hicimos. Así es, muchas veces tenemos mayores enseñanzas de parte tanto de los niños como de los jóvenes, ¿no? Entonces debemos, creo que, asumir nuestra responsabilidad como adultos, ¿no? Y contribuir, tomar acciones desde nuestro lugar. Y pues con esto quiero finalizar y agradecer, por supuesto, licenciado Rogelio Gómez, ha sido un placer escucharlo, compartir con usted este seminario, este diálogo, estas preguntas y esperamos que este sea también un inicio de la acción de la participación de los ciudadanos para ir involucrándonos y tomando esa responsabilidad en la construcción de un mejor país. A todos aquellos que nos escuchan, que están conectados en redes sociales, a quienes tuvieron a bien inscribirse a este seminario, les agradezco mucho su participación. Los invito a que continúen visitando las demás salas que se estarán programando durante todo el día en este foro ciudadano de Puebla organizado por Sumamos. Licenciado Rogelio, muchas gracias. Gracias a ustedes por la invitación, estamos a la orden. Gracias, hasta luego. Vamos a